Chegamos ao último e derradeiro bloque de actuacións. A último día de cole do curso. É o último curso da ESO. Porque este último bloque de actuacións está dedicado a cuarto da ESO. Un grupo que destaca pola alta enerxía e o compromiso social. Así que damos paso aos nosos compañeiros e compañeiras, polo que destacamos o talento de María e Guille, que realizaron a montaxe dun vídeo con mensaxes para todas e todos. Os delegados Hugo e Manel, que tamén teñen unha mensaxe especial para as familias e profesorado. Juan de Villanueva, a flauta, Manuel Pérez, o chelo, Nuno Iglesias, batería, e Cibrán Maillo, o piano, con a súa actuación musical do Titanic, My Heart Will Go On. Clara e Carolina, cunha montaxe de fotos dende infantil a ESO. E os titores que fixeron a nosa orla, con fotos de cartón. Gracias a todas e todos por participar e por compartir os vosos talentos. Pase de ouro para todos. Volveremos a vernos en setembro. Feliz verán. Feliz verano. Este curso, al igual que el resto de cursos que he hecho en la ESO, me ha aportado personas que no olvidaré nunca y que son esenciales en mi vida. Me ha aportado experiencias que han sido increíbles y que volvería a repetir 1 y 1 millón de veces. Y me ha aportado confianza en mí misma. Un recuerdo muy bueno que tengo de este año, la verdad, fue cuando fuimos al Pirivigo, a Irlanda, que fue una experiencia inolvidable, yo creo que para todos, y nos ayudó a conocer muchas relaciones, como a formar nuevas amistades. Este curso tuvo momentos inolvidables. El Pirivigo, las excursiones, las convivencias, y aunque no puede ser normal, fue increíble. Yo creo que este curso nos ha hecho madurar a todos un poquito más, sobre todo con la experiencia del Pirivigo, que para mí ha sido de las mejores de mi vida. 3 semanas siendo independiente, hablando inglés, conociendo gente, conociendo lugares. Para mí ha sido increíble y ojalá poder repetirlo. Con la charla de Xavi. Bueno, de aquella era el jefe de estudios. Y le tocaba darnos la charla de cómo sería la ESO. Pero claro, puede que no fuera su intención, pero entre gritos, levantamientos de ceja, nos metió ese miedo en el cuerpo. Pero tuvimos la gran suerte de tenerlo como tutor el próximo año. Y no me arrepiento en absoluto. Al final descubrimos que era un amor de persona y de profesor. Fue básicamente, aunque no fuera del colegio, el Pirivigo, donde pues me lo pasé genial, sinceramente. Conocí otro lugar de Europa y conocí a gente que, bueno, sinceramente, supe mejor de la gente que estaba a mi alrededor. Y sinceramente me ha gustado muchísimo y me lo he pasado bien en todos los momentos. La experiencia que más me marcó en la ESO fue el Camino de Santiago, en el que compartí risas y preocupaciones. Me enseñó a apreciar al de al lado, a dar la mano cuando el otro lo necesita. Pero sobre todo, nos enseñó que juntos podemos con todo. Un momento que recuerdo con especial cariño fue nuestro último festival de Don Bosco todos juntos, porque era de temática de medio ambiente y unos nos disfrazamos de Trump y otros de Greta y bueno, pues salió un baile chulísimo. Con lo que me quedo de estos años son con las amistades que he ido forjando a lo largo de esta etapa de mi vida. Y el curso en general, yo creo que nos ha servido a todos para madurar y para aprender y para, no sé, unirnos todos, y que ojalá no hubiese pasado lo del coronavirus para poder estar todos juntos. A mí me gustaría agradecerles a todos mis compañeros, todas las experiencias que hemos vivido juntos en estos 4 años que llevamos como clase y por todo el cariño que nos hemos cogido unos a otros y no sé, por todo. Bueno, yo simplemente quería daros las gracias a todos, tanto profesores como alumnos, pero sobre todo a mis compañeros, que la mayoría han estado a mi lado desde infantil y estos últimos años han servido para reforzar nuestras relaciones e incluso crear buenas amistades. Este final de curso ha sido tan inesperado como lioso para todo el mundo. Queremos dar las gracias a los profesores que se han esforzado mucho para poder sacar esto adelante, a la hora de impartir las clases, porque el trabajo de aguantarnos se lo han empaquetado los padres, que con mucho dolor y sufrimiento han sido capaces de realizarlo. Estos 2 pilares tan fundamentales en la educación, profesorado y familia, que os mantenéis en contacto gracias a la plataforma, es un buen instrumento de comunicación entre profesores y familias.
sobre todo a la hora de notificar las ausencias a clase y las tareas no entregadas. Pero bueno, poco a poco, entre todos, hemos avanzado y hecho esto lo mejor posible, pero cada uno a su manera. Llegados a este punto, pasamos con los agradecimientos particulares. Gracias, Pepe, por tenernos trabajando hasta el último día y enseñarnos que sin esfuerzo no se consiguen las cosas. Gracias a ti, Luiski, por los formularios interminables de 50 preguntas que para ti eran cortos. Gracias a ti, Eva, por hacernos crear nuestro único blog de nuestra vida y enseñarnos lo que es la puntualidad y el orden. Gracias, Fernando, por estar pendiente de nosotros hasta el último día para que salga adelante la orla y todo lo propuesto. Gracias, Olga, por tener tanta paciencia con nosotros y repetir las cosas tantas veces como hagan falta. A ti, Jesús, por acercarnos a la poesía y enseñarnos lo que es un buen texto. Y a ti, Jorge, por ponernos a tono para el verano con la Operación Bikini. A ti, Antonio, por alegrarnos las clases con tu acento sureño. Gracias, Rosa, por enseñarnos a usar el Photoshop para recortar ciertas fotos. Gracias, Diana, por dejarnos hablar contigo de todo y enseñarnos que hacer la pelota no funciona. Gracias, Mari Carmen, por ser nuestra profesora favorita de inglés en la ESO y gracias por acercarnos a la serie de Friends. Gracias, Inés, por enseñarnos a manejar la calderilla. Gracias, Carolina, por arreglarnos las clases online con tu felicidad y tu forma de ser. Gracias, Eva Prieto, por convertirnos en un traductor humano. Gracias, Santi, por sacar fotos a todo momento y recordar momentos. Me quedo guapo, en verdad, Me quedo guapo. A ver, la verdad es que te trabaste un poco, pero bueno. Calla, Álvaro. Bueno, no, tío, no, la verdad es que no. Sí, me Venga, trabé. bueno, ya está, vamos a hacerlo en serio ya, ahora en serio. Sí, ahora en serio. Tenemos que agradecer también a todo el profesorado por acompañarnos en estos 4 años de la ESO. Y ayudarnos y prepararnos para nuestro futuro y para ser alguien en el día de mañana. Y agradecer también a nuestras familias que siempre hayan estado a nuestro lado. Acompañarnos en los buenos y en los malos momentos. Gracias y hasta siempre. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. 'Cause you
perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared, 'cause you're all I need. And you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. All my life I thought it'd be hard to find the one till I found you. And I find it bittersweet, 'cause you gave me something to lose. You probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más, verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Tú quieras soñar, sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor, que sea más interesante y que quepa en esta canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido. Me he convertido en un muñeco teledirigido por un montón de sueños que me piden más. Siempre piden más. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor, y que quepa en esta canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo.
acabar en el principio y entenderlo todo mejor. Busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos tú y yo. Tú y yo. Soy el que siempre llegará primero, aquel que saca sueños de un sombrero y hace que vuelen hasta la eternidad. Eso es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engaño, soy un caballero, hecho con sueños que me como enteros. La suerte sabe que yo puedo volar más allá del mar, más allá del miedo. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. Después de tantos mares surcados en estos 4 años de secundaria, llegamos por fin al ansiado puerto, el título de la ESO. Empezasteis siendo apenas unos grumetes y hoy cualquiera de vosotras y vosotros sería capaz de capitanear un barco con 100 cañones por banda. Sois navegantes sin temor a la tormenta o a la bonanza, porque lo que se dice mar en calma no es que abundara mucho allí por donde vosotros pasabais. Corsarios de los 7 mares, bucaneros de la ESO, filibusteros de los recreos, berberiscos de Abertal. Piratas todos vosotros, ante los cuales el mismísimo Barba Negra evitaría el combate en mar abierto. Piratas que hacíais pasar por la quilla a todo desventurado profe que ansiara doblegar vuestra bravura. Fuisteis un curso de los de ¡al abordaje! Sí, y de esos que dejan huella. Alguna cicatriz, alguna pata de palo, un parche en el ojo. Vamos, de los que uno no se puede olvidar tan fácilmente. Porque no puede, porque no quiere. Vuestras mejores armas, vosotros y vosotras, que unidos a la espada de la empatía, al sable de la asertividad, al trabuco de la solidaridad, y no vamos a negarlo, unos cuantos kilos de paciencia por nuestra parte, nos daban la victoria por segura. No olvidéis nunca el rumbo que intentamos haceros descubrir, para que vuestra travesía por la vida os lleve a descubrir las islas de la auténtica felicidad, aquella que está ligada profundamente a la felicidad de los demás. Porque todas y todos fuimos y seguiremos en el mismo barco. Quizás ya no siendo profes, alumnos, alumnas, o sí, pero siendo compañeras, compañeros de vida, quizás un día amigos, amigas, quién sabe a dónde nos llevarán los vientos que mañana soplen. Pero si algún día una tormenta os arrecia y hace zozobrar el barco en el que vais, no dudéis nunca en buscar refugio en ese puerto que seguirá siendo tan vuestro como nuestro, el colegio.